La Voz Universal TV presenta. Reciban ustedes un cordial saludo en Educa, este espacio que lo hemos hecho para todos ustedes. En 1957, Albert Camus recibe el Premio Nobel de Literatura, en homenaje a esa vasta, comprometida y hermosa obra del escritor argelino. Pero hubo un motivo fundamental, entre otros, que le despertó la curiosidad, la creatividad, la poderosa imaginación que tenía Camus. Un motivo que en esta oportunidad la vamos a conversar con todos ustedes. Fue tan honesto y tan noble este enorme escritor que lamentablemente falleció en un accidente de tránsito, que le dirige una carta, ¿sabe a quién? A su profe, a ese querido profesor Lois Germain. Porque a los 11 años que entró al liceo o a la escuela, el profe lo vio y lo impulsó, lo apoyó en todo momento. Y Camus le hace una carta. Escuchen ustedes lo que dice parte de esa carta. Querido señor Germain, esperé a que se apagara un poco el ruido que me ha rodeado todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande que no he buscado ni he pedido. Pero cuando supe la noticia, pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, si la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin su enseñanza y su ejemplo, no hubiese sucedido nada de todo esto. Hermosa carta, hermoso gesto de agradecimiento del escritor argelino Albert Camus. ¿Y por qué traemos este tema para compartir con todos ustedes? Porque queremos hablar del profe, de la educación. ¿Y en qué medida la literatura puede impulsar la creatividad, la curiosidad, la imaginación en las aulas, en la escuela? Mucho tiene que ver. Pues hemos invitado el día de hoy precisamente una persona autorizada. Alguien que no va a dar un pantallazo y le va a decir a usted, le va a despertar la curiosidad y va a provocarlo a usted, papá, mamá, estudiante, profe, esta enorme necesidad. Damos la bienvenida a Homero Carvalho Oliva. Él es escritor, abogado, periodista. Tiene más de 10 libros escritos, novela, poesía, cuentos. Ha recibido premios nacionales e internacionales. Pues, sin duda, una palabra autorizada. Homero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece esta carta de Albert y este gesto y ese profe, lo que le impulsó a Albert hacer lo que era, entre otros motivos, ¿verdad? Muy buenas tardes, querido Hernán. Escuché atentamente la carta y me parece un gesto muy noble y sincero de parte de un gran escritor, no podíamos esperar menos. Y mientras tú la leías, recordé que Mario Vargas Llosa, en varias oportunidades, ha escrito y en entrevistas también ha afirmado que él le debe el haber descubierto el mundo de la escritura y de la lectura a sus profesores del Colegio La Salle en la ciudad de Cochabamba, donde él estudió primaria, y que él nunca iba a olvidar la ciudad de Cochabamba ni a esos profesores, porque le abrieron sin duda alguna las puertas a nuevos mundos, ¿no? Entonces eso me trajo a la memoria inmediatamente la carta de Albert Camus. Muy bien, gracias Homero por ser parte de este segundo programa Educa, que se transmite por Solo Noticias TV Digital, por las redes sociales de La Voz Universal. Homero, cuéntanos un poco de tu trayectoria literaria y cuál es la esencia, el motor de toda tu obra literaria, tanto las novelas, la poesía y los cuentos. Cuéntanos un pantallazo. Bien, gracias. Mira, yo escribo, tú lo acabas de decir, escribo dos géneros, novela y poesía, narrativa y poesía. En la narrativa escribo cuento y novela y poesía. Con los años, yo he llegado a la siguiente conclusión. En la narrativa, los escritores expresamos el mundo exterior y nos convertimos en una
especie de dioses creadores en el sentido literario, es decir, podemos crear mundos como podemos destruirlos también. Creamos las circunstancias, creamos los tiempos, los espacios, los personajes, le damos un perfil físico, psicológico a los personajes, creamos el argumento y las circunstancias en las que se va a desarrollar la historia. ¿Ya? Es decir, somos dioses creadores en la narrativa. En cambio, en la poesía es a la inversa. En la poesía es Dios o diosa y nos hace su personaje a nosotros en el poema. Por eso es que en el poema habla nuestro mundo interior. En la narrativa habla el mundo exterior. En la poesía habla el mundo interior, lo que tenemos adentro. Y en mi caso, para escribir poesía, yo recurro a la filosofía. Es decir, la filosofía me sirve para hacer las preguntas necesarias y la poesía para responder esas preguntas. Y en la narrativa, pues, respondo a las preguntas que cotidianamente nos hacemos los seres humanos acerca especialmente de la condición humana. Homero, en relación a esta obra que has producido, ¿y en qué medida te acordás de la escuela, las clases, porque obviamente ya hemos llevado literatura en la escuela? ¿Te gustaba la literatura? ¿Te gustaba ya a leer o eras un poco rebelde? ¿Te acordás de alguna anécdota, de algún profe que te haya dicho, bueno, compañero Homero, usted lea? Sin duda alguna, como lo decía los dos anteriores escritores que hemos citado, aprender a leer y escribir significa descubrir un mundo nuevo, o mundos nuevos, o universos nuevos, o descubrir el universo, el infinito. Porque mientras no lo haces, las palabras, las letras son solo símbolos indescifrables, ¿no es cierto? Que no sabemos qué significan. Pero en la medida que podemos leer flor, pues la flor aparece ante nosotros, ¿no? En la medida que podemos leer mar, todo el mar y las aguas aparecen ante nosotros. El cielo y todo el azul infinito se nos hace presente, ¿no? Sin duda alguna, yo he tenido extraordinarios profesores, me gustaba la literatura desde siempre, siempre me gustaron lo que se llamaban las materias humanistas y sociales, ¿no? Literatura, historia, ese tipo de cosas siempre me agradaron. Y sí recuerdo un profesor que fue en intermedio. Yo estudié en el Colegio Don Bosco en la ciudad de La Paz, salí bachiller el año 1976 del siglo pasado. Imagínate, somos seres humanos de 2 siglos nosotros, ¿no? Vos y yo. Hay algunos que solo son de este siglo, nosotros somos de 2 siglos, ¿no? Hemos visto la Guerra Fría, hemos visto guerrillas, hemos visto caer el muro de Berlín y aún seguimos viendo guerras, ¿no? Como la que está sucediendo ahora entre Rusia y Ucrania. Este profesor se apellidaba Moreno, no recuerdo muy bien su nombre, creo que era Osvaldo Moreno, y él, el primer día que vino a clases, él daba literatura. Él trajo varios libros y nos fue contando cada uno de los libros, nos fue haciendo una pequeña introducción, ¿no? En esa época, el 76, estaba de moda el boom latinoamericano, escritores como García Márquez, Vargas Llosa, Rulfo, Fuentes, Neruda, bueno, qué sé yo, Alejo Carpentier, etcétera. Y él trajo como 10 títulos y nos hizo una introducción y luego nos dijo, bueno, ¿cuál de estos libros quieren leer cada uno de ustedes? Yo quiero leer tal cosa, él iba anotando. Ya, muy bien, entonces díganles a sus padres que les compren esos libros porque yo no les voy a prestar mis libros. Digo, ¿no? ¿Qué escogiste vos? ¿Qué libro escogiste? Yo escogí esa vez, fíjate, La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa porque me llamó la atención el nombre, La ciudad y los perros. Ese fue el que elegí yo. ¿Y qué hacía este profesor? Todos los días que tocaba literatura, nos hacía contar algo de lo que habíamos leído. A ver, ¿qué has leído tú en La ciudad y los perros? ¿Qué has leído tú en Pedro Páramo? ¿Qué has leído tú en no sé qué? ¿No? Entonces uno iba contando lo que había leído. No nos obligó desde un principio a por ejemplo, bueno, a ver, tienen un mes para leer este libro y tienen que hacer el resumen y tienen que decirme cuál es la estructura y cuáles son los personajes principales y dónde se desarrolla y cuál es el tiempo y cuáles son, etcétera, etcétera, ¿no? Toda la parte estructural del análisis, digamos. No, él lo primero que hizo fue hacernos gustar la lectura, hacernos disfrutar de la lectura. Entonces nosotros íbamos a clases a compartir lo que habíamos leído.
De tal manera que cuando uno terminaba la novela, ¿no es cierto? Después de un mes, después de 2 meses, uno ya había escuchado la otra novela y entonces uno tenía interés por otra novela, ¿te das cuenta? Entonces intercambiábamos libros, yo te doy el mío y tú dame el tuyo. Creo que esa fue una de las maneras más extraordinarias que yo he aprendido de incentivar la lectura en una persona, ¿no? Y la otra que pues yo creo que siempre también aconsejo en mis talleres de literatura, hoy di una charla en la Biblioteca Pública Municipal y me hicieron una pregunta parecida, es que los libros tienen que ser como las frutas, es decir, en una casa tiene que haber libros. En algún momento el niño se va a comer las frutas y en algún momento el niño va a leer. Obviamente para eso tiene que haber alguien que lea también, porque el niño imita. Welcome to the school, a place where I spend a great part of my life, a life that I'm beginning to live, and I love that. All my days are not the same, and we learn new things every single day. Everything we learn always remains with us. Our values are honesty, respect, and gratefulness. My school, my family. Welcome to St. Thomas College. Pomodoro Pizzería. Deliciosas pizzas. Pídete una de jamón con choclo o una de carne con tocino, una con tomates cherries, Fuji y más. Disfrútalas en todos sus sabores, de lunes a viernes de 18 a 22 horas. En la avenida Piraí, entre segundo y tercer anillo, número 502. Pedilas a través de Pedidos Ya o al 700-30-761. Precisamente cuando hablabas de las palabras que vuelan, de las palabras que mencionan, de las palabras que te hacen imaginar, en tu libro Espíritu de las Cosas dices algo que coincidentemente me lo anoté para traerlo acá en esta grabación, en este programa. Dice algo que es, obviamente es tu autoría, lo siguiente: algunas palabras son tan coquetas que llevan unas pequeñas aves que vuelan sobre las ñes, otras unas diminutas rayitas oblicuas que le dan música a las sílabas. Hay palabras que vienen acompañadas de unas figuras jorobadas, negras y empinadas, que hacen preguntas muy fastidiosas. Y también las hay de aquellas que se andan riendo de todo, admirados de tanta belleza. Son unos palitos espigados, rematados por una bolita negra, que al final de la oración terminan parados de cabeza. Seguramente es la I. O se han detenido a mirar la redonda letra Q con su primorosa colita. Palabras, palabras, palabras. Realmente muy bonito. Homero, dime, todas estas palabras, ¿cómo se puede aprovechar? ¿Cómo la literatura puede impulsar a que el chico, a que el profe, además de los ejemplos que has mencionado, evidentemente, pero creo que hace falta un poco más, no matar la curiosidad al niño, porque el niño, tú sabes, curioso desde que nace. Y obviamente hay que incentivarle, profundizarle la creatividad, la imaginación. ¿Qué tenemos que decirle al niño, niña o al estudiante universitario, ¿no? Para que pueda leer? Además de decirle que va a poder conocer una buena historia, que va a poder conocer otros países, que va a poder conocer otros mundos, que va a poder llegar a otras sociedades, lo que hay que decirle es que a través de la lectura, él, por ejemplo, va a mejorar su lenguaje, ¿ya? Mientras más lees tú, vas enriqueciendo tu lenguaje con mayor número de palabras,
porque en los libros están las palabras, los libros son hechos de palabras, están hechos de palabras. Y en los libros, pues, encuentras tú palabras que tal vez nunca las habías escuchado antes. Y de pronto en el libro descubres que esas palabras te sirven para decir exactamente lo que tú querías decir, que en algún momento tú no habías encontrado una palabra precisa y tenías que usar algunos sinónimos que no necesariamente eran lo que tú querías decir, lo que tú querías representar. En los libros están esas palabras y tienes la posibilidad de aprenderlas. Ahora, también a medida que vas leyendo, te vas dando cuenta de las reglas de la gramática. Aquello que te enseñaron en el colegio, ¿no? Dónde se acentúan, ¿no? Dónde hay que poner la coma, dónde hay que poner el punto, que es tan importante para todas las profesiones. En derecho yo hago hincapié, por ejemplo, en que si no saben escribir, si no saben la puntuación, van a ser malos abogados porque no van a poder escribir un documento entendible, ¿te das cuenta? Imagínate que se equivoquen en el acento en una palabra y en vez de decir pérdida, digan perdida. Es decir, lo van a liquidar todo, ¿no es cierto? O una coma mal puesta, en vez de pedir perdón, van a afirmar más bien que castiguen a su defendido. Claro, casa, etcétera, ¿no? Entonces, la lectura nos da esa posibilidad, porque a medida que nosotros vamos leyendo, vamos aprendiendo dónde va el punto, dónde va la coma, el punto y coma, dónde van los acentos, qué palabras se pueden entrecomillar, qué palabras no hay que entrecomillar, dónde se ponen los signos de admiración y de interrogación. Y a medida que vas leyendo, no es que tú estás estudiando, sino que la lectura se te va quedando en el cerebro, ¿te das cuenta? Entonces, cuando tú vas escribiendo, automáticamente tu cerebro responde a ese estímulo de la lectura, y si vas a escribir una palabra, tu cerebro recuerda que esa palabra es con Z, o esa palabra tiene acento, o esa palabra se escribe con S. Inmediatamente la recuerda, ¿te das cuenta? Yo, por ejemplo, un ejercicio que hago que a veces no me acuerdo cómo se escribe una palabra en mi mente, la escribo a pulso, y ahí me doy cuenta que mientras la estoy escribiendo, la memoria idética hace que la escriba tal como es, tal como yo la he leído. No, ahora, también eso de que la literatura te abre mundos es verdad. Porque si tú lees, por ejemplo, una novela del siglo XIV, del siglo XV, te va a decir cómo era la vida en esa época, cómo vestía la gente, qué comía la gente, qué pensaban en ese momento, ¿no? Cuáles eran sus mayores preocupaciones de ese momento. La literatura te informa mucho más que la historia. La historia es muy fría, te va a informar datos acerca de fechas, lugares y personas, punto, ¿no? La literatura te va a decir el contexto de esos datos, te va a decir qué pensaban, qué comían, cómo vestían, cómo amaban, ¿te das cuenta? Y eso sin duda alguna va enriqueciéndote. Hay un escritor español, creo que es Camilo José Cela, el que decía, la manera de evitar el racismo es la lectura, porque con la lectura vas conociendo muchas culturas, y te vas dando cuenta que todas las culturas en el fondo son iguales porque todas son importantes, ¿no es cierto? Las culturas africanas, asiáticas, americanas, europeas, todas tienen algo que aportar a ese gran desarrollo que es el de la humanidad. Todos han aportado en su momento a ese gran desarrollo. Y lo último es que la literatura te permite conversar con algunas de las mentes más lúcidas que ya han desaparecido, ¿no es cierto? Es decir, te permite conversar con Miguel de Cervantes a través del Quijote, te permite conversar con García Márquez, que ya no está entre nosotros, te permite conversar con Faulkner, con Hemingway, con Neruda, con Alejandra Pizarnik, con Yolanda Bedregal, con Raúl Otero Reiche, etcétera, etcétera. Es decir, te permite conversar con ellos, porque cuando tú lees es como si el autor te estuviera leyendo en el oído, ¿no? Y eso es bueno no solo para tu educación, para mejorar tu lenguaje, para mejorar tu visión del mundo, sino para mejorarte a ti mismo como persona. Así como vimos el ejemplo del profesor Germain allá en Argelia con Camus, Vargas Llosa con sus profesores en Cochabamba, tú allá con tus profesores, con ese profesor que obviamente es un ejemplo digno, ¿qué le puedes decir a los docentes que, bueno, yo tengo sobrinos, amigos,
que tienen cierta rebeldía o cierta distancia con la lectura, que probablemente en la escuela no se le incentiva como debería ser, tomando en cuenta estas propiedades maravillosas que leer un libro cada uno puede generar, ¿verdad? Pero ¿qué le podemos decir al profe para que incluya transversalmente, porque no solamente en literatura, porque los libros son transversales, matemática, física, etcétera, ¿verdad? Pero de ciencias naturales, etcétera. La lectura no es solo leer novelas, es leer libros que tengan que ver con tu formación académica, con tus gustos. Si eres carpintero, lee pues libros relacionados con la carpintería, medicina, libros relacionados con la medicina, etc. ¿Qué se le puede decir a un profesor? Lo que se le puede decir a un profesor, primero de literatura, es que hagan de la lectura no una obligación. Cuando el adolescente siente que lo están obligando a leer algo, y le dicen, tiene usted 3 semanas para leerme este libro, y el libro tiene 400 páginas, y tiene 3 semanas para resumirlo, la estructura y esto, y esto, y esto, lo estás haciendo huir, porque antes, digamos, lo teníamos que hacer, porque no había otra posibilidad. Ahora no. ¿Sabes qué hacen ahora los chicos de colegios cuando los obligas a eso? Van a Google, y en Google hay un sitio que se llama El Rincón del Vago, que no es que yo lo estoy siendo delator no, todo el mundo lo sabe, el Rincón del Vago. Ahí entras y tienes sinopsis de todas y cada una de las obras. He encontrado hasta sinopsis de mis novelas, he encontrado cuestionarios acerca de mis novelas y de otras novelas, ya contestados, ¿te das cuenta? Entonces, no lo obligues a eso, haz que la lectura sea un gusto. Uno tiene que leer por placer, no por obligación. Eso es lo que hay que hacerle entender a los profesores de literatura, que la lectura no es una obligación, es un placer, y que así deben mostrarle a los niños. Ahora, respecto a las otras materias, también en las otras materias lo que el profesor tiene que hacerles ver es que los libros siempre le van a dar la posibilidad de ampliar sus conocimientos. Mira, una cosa que yo digo en todas las materias que doy en las universidades privadas es que la universidad solo te da la mitad de la formación académica, y eso lo sabes tú porque eres profesional universitario y también eres docente. Siempre yo insisto en que la universidad no te da el 100% de la formación académica. ¿Te das cuenta? Lo que yo les digo es 50% les da la universidad, 30% lo dan las lecturas que ustedes tienen que hacer a lo largo de su carrera, leyendo no solamente libros relacionados con la carrera, sino también literatura. Porque leer poesía te va a dar una sensibilidad, te va a dar sensibilidad social. Leer narrativa te va a hacer conocer el mundo. Y en el caso de derecho específicamente, todo tiene que ver con el derecho. Lees una novela sobre un crimen, derecho penal. Lees Romeo y Julieta, que es una obra de teatro romántica, también tiene que ver con lo penal, porque hay un suicidio y hay un asesinato. Perdón, Homero, en ese de derecho que tú decías, seguramente tú lo sabes, el libro Matar al Ruiseñor, que es un libro fundamentalmente de derecho, ¿verdad? Porque es un proceso que hace a un negro por un asesinato, y es un libro sin duda alguna imprescindible que deberían leerlo en las facultades de derecho los estudiantes. Así es, todo, ya ves, Matar a un Ruiseñor, aquí cualquier novela que tú elijas, ¿no? Cualquier novela que tú elijas tiene que ver con el derecho. Si hay un matrimonio en la novela, derecho civil, ¿no es cierto? Si hay una herencia, derecho sucesorio, ¿no? Si hay un robo, derecho penal, ¿no? Y no solo la novela, yo les digo, no solo lean literatura, vean cine. El cine tiene que ver con el derecho también. Si ves La Guerra de las Galaxias, El Imperio contra la República, derecho constitucional, ¿te das cuenta? La risa de los niños. Las risas infantiles venían desde un puente cercano. Los chiquillos jugaban entre ellos, ajenos al imponente sol de la llanura. Me acerqué al puente, descargué mi bolso de cuero, tomé un libro de poesía, y antes de que pudiera abrirlo, algunos de los niños se lanzaron al agua y el río escribió el poema, hermoso poema de Homero Carballo, para preguntarle este tema también a partir de esta poesía que agarra la sonrisa de los niños y que es poesía a la vez. En estos 2 años de cuarentena que hemos vivido, Homero, creo que el papá y la mamá han tenido un papel medio pasivo
y de complicidades, porque al chico le han agarrado a tomar tu celular y se han olvidado de él, ¿verdad? Mucho más cuando hemos tenido 2 años de clases virtuales, cuando el muchacho con su tablet o su celular se ha enclaustrado, se ha encerrado en ello, y olvidándonos de estos detalles, del río, del océano, de la estrella, de la arena, del gesto, etcétera, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo despertar al papá y la mamá? Un poquito que el celular lo ponga en la congeladora. Y esto es lo que tú planteabas, los libros, además de esta poesía, que obviamente debe ser un aliciente, un alivio, un impulso, para que usted, papá y mamá, que nos está viendo, pues reencauce precisamente esa curiosidad que tiene su hijo. Sí, así es. Mira, sin duda alguna ha habido algunos padres que han mantenido una actitud pasiva, pero también otros que han tenido una actitud muy activa y que se han comprometido, digamos, con el tema virtual, ayudando a sus hijos, intentando no hacerle las tareas, sino colaborarlo, apoyarlo, digamos, que creo que eso es lo correcto, ¿no? Apoyarlo, digamos, porque sin duda alguna esto de lo virtual es nuevo para todos nosotros, ha sido nuevo para todos nosotros. Entonces, la cuarentena yo creo que ha obligado a parte del mundo, entre esos países a Bolivia, a dar un salto cualitativo de cerca de 10 años, ¿no es cierto? Si bien ya existían las videoconferencias y existían las clases virtuales, nos ha obligado a que eso sea parte de la vida cotidiana de todos los bolivianos. Los docentes hemos tenido que aprender, los alumnos hemos tenido que aprender a entrar a esto, a ver cómo era el sistema, hemos tenido que aprender a usar las plataformas, ¿no es cierto? Las plataformas virtuales, plataformas académicas, ¿no? De tal manera que, digamos, nos hemos, si bien no vuelto expertos, pero por lo menos ya podemos manejarlas de una manera oportuna para todos y buena para todos, digamos, ¿no? Creo que en ese sentido no hay que condenar la cuarentena como que si nos hubiera encerrado para no hacer nada, no. Hemos podido crear otras cosas y sin duda alguna el mundo virtual ha sido uno de los mundos que se abrió para todos. Mira, para los artistas y escritores, para los escritores, por ejemplo, durante los meses de cuarentena hemos hecho encuentros virtuales, lecturas de poesía, de cuentos, videoconferencias con novelistas, en fin, hemos hecho absolutamente de todo para poder estar con la gente a través, por lo menos, de las imágenes, ¿no? Y creo que eso nos ha ayudado porque además hemos tenido que hacer mucho más cosas digitales. La lectura se volvió digital, ya definitivamente, ¿te das cuenta? Todavía, obviamente, va a convivir con el mundo en papel, pero durante la cuarentena y hasta el día de hoy, las ediciones digitales compartidas en las redes de manera gratuita han sido pues muchísimas, ¿no? Y creo que eso es bueno también porque ha universalizado textos que de otra manera no hubieran podido llegar al público si no hubieran estado digitalizados, ¿no? Oye, te cuento, yo en este aparatito que tengo, que es un lector electrónico de libros, tengo más de 300 libros que he podido bajar precisamente en lo que tú decías, ¿no? Homero, antes de finalizar, compártenos algún fragmento, por favor, de algo que haya escrito para que puedan escuchar y poder disfrutar en nuestra gente. Adelante. Claro, tengo aquí un libro de microcuentos, que es uno de los géneros que he estado escribiendo en los últimos años. Me han publicado en Perú como 2 libros de microcuentos, uno de poesía, y este es uno de ellos. A ver, vamos a ver. Vamos a buscar un microcuento para leer. Estamos conversando con Homero Carvalho Oliva. Él es escritor, nacido en Santa Ana, Yacuma, esa hermosa ciudad veniana, ese pueblo veniano que seguramente en muchos de sus libros habrá plasmado cada uno de esos instantes mágicos que Santa Ana y Yacuma nos presenta. Adelante, Homero. Ya, Penélope. Todas las mañanas, Penélope afila y afila el cuchillo que guarda en las noches debajo de su almohada para cortarle la lengua a Odiseo si esta vez vuelve a repetirle el cuento de las sirenas, el cíclope y los lestrigones. Gemelos. Mi hermano y yo somos gemelos. Cuando nacimos, nuestros padres ya habían elegido cuidadosamente nuestros nombres para no confundirnos. Sin embargo, la enfermera
Sin embargo, la enfermera cambió sin querer las pulseras con las que se identifican a los recién nacidos. Y ahora no sé si yo soy, ahora yo no sé si soy yo o si soy mi hermano. Y uno último, la hidra. Soy un asesino en serie. Cada semana elimino a uno de los que me habita, pero los malditos son como la cabeza de la hidra. Siempre aparecen otros. Homero, entonces la literatura es fundamental en la educación y la literatura es fundamental para despertar la creatividad de los niños, ¿sí? Sí, así es. Muy bien. Así es. Muchas gracias. Agradecemos a Homero Carvalho Oliva por esta charla importante que hemos sostenido. Y no se olvide, querido papá y mamá, dele un libro. El libro es el mejor regalo que puede hacerlo usted a su hijo. Si viene su cumpleaños, si se viene alguna fecha especial de todos ustedes, llévele un libro de Homero Carvalho, de cualquier otro escritor, que seguramente encontrará usted tantas cosas hermosas. Un libro lo hace volar, profundiza, alimenta la creatividad, la imaginación de su hijo e hija, además para que pueda él mismo, a la vez, quizás sea un próximo escritor. Gracias, Homero, y hasta el próximo martes con Educa por Solo Noticia y por todas las redes sociales de La Voz Universal. No, pues gracias a ti, querido Hernán, y cualquier cosa a tus órdenes. La Voz Universal TV presenta